Estaba recordando, ¿por qué los ángeles ya no se muestran a los humanos como en la antigüedad? Un querubín en un video de TikTok sería interesante. Miguel, estás loco, hermano. Tenemos una política estricta de no interacción física desde el incidente de Babel. ¿O ya se te olvidó? ¿Cuál de todos? Hubo varios. Exacto. Por eso la política. ¿Recuerdas a nuestra querida querubín, Safkiel? Beholder de Dios, mi predecesora en Saturno, la de las 4 caras y los 6 pares de alas. Ah, sí, el incidente del mensaje no verbal. Su misión, entregar un mensaje de paz a un profeta en la antigua Mesopotamia. Resultado, el hombre vio las 4 caras, león, águila, toro y humana, hablando al mismo tiempo y, en lugar de paz, le dio un ataque de pánico que duró 3 lunas. Creó una nueva religión basada en los horrores alados del desierto. Pero Safkiel tenía buenas intenciones. El problema es que seguimos los planos originales. Nuestra forma verdadera no es compatible con su sistema nervioso. Y no hablemos del intento de Uriel. ¿Sabes por qué en algunas culturas creen en platillos voladores? ¿No eran tus hijos jugando con asteroides? No, fue Uriel. El muy lógico decidió que, en lugar de asustarlos con su forma de dragón primario, usaría una forma geométrica perfecta e inofensiva, un disco plateado y luminoso. Bajó a un campo en una aldea y el pobre campesino pasó de cultivar trigo a vender tours extraterrestres y decir que unos seres altos y pálidos le habían dado la fórmula para un motor de agua. Seres altos y pálidos. Uriel es tan alto que para parecer humano tendría que doblarse en 3 partes. Y luego está mi favorito, la visita de Gabriel al Imperio Romano. Oh no, ese fue catastrófico. Al César de turno se le ocurrió que Gabriel, con su túnica brillante, su trompetita, era en realidad un embajador de un reino rival. En lugar de escuchar el mensaje divino, lo tomó como una declaración de guerra. Intentó arrestarlo. Y Gabriel, para ser amable, ¿sabes lo que hizo? Se desmaterializó frente a toda la guardia pretoriana. Exacto. Lo que provocó un pánico masivo, una purga de magos en la ciudad y, para colmo, el César se declaró a sí mismo un dios por haber ahuyentado a un espíritu poderoso. Le dimos un complejo de divinidad a un mortal solo por tratar de entregar un memo celestial. En nuestra defensa, era un memo importante. Hablaba de humildad. ¡Basta! ¡Gabriel! ¿Otra vez hablando de mí a mis espaldas? Por el trono divino. Siempre soy yo el malo de la obra. Milenios después ya uno superan lo del César. Y Uriel con su platillo volador. Genial. Safkiel aterrorizando mesopotamios. Arte. Pero yo, por intentar ser educado y evitar una decapitación, soy el hazmerreír del cosmos. Se pasan el día chismoseando como 2 viejas en la nube 246. ¡Qué pareja de chismosos! Sí, ríanse. A ver si la próxima vez que necesiten un anuncio importante, me encontrarán distraído con el coro celestial. ¡Ja! Después de eso, el viejo dijo, basta. A partir de ahora, susurros en el viento, corazonadas, sueños, pero nada de apariciones en físico. La sexta humanidad no está preparada para nuestro departamento de relaciones públicas. Tienes razón, es más seguro para ellos. Aunque a veces me pregunto cómo reaccionarían si tú o yo nos apareciéramos hoy. ¿Nosotros? A mí me tomarían por un CEO de una empresa de AI y a ti por un gurú del yoga que vive en las montañas. Prefiero mi anonimato cósmico, gracias. Tal vez sea lo mejor. Mejor ser un misterio que un meme, ¿no? Sin duda. Ahora, si me disculpas,
Voy a inspirarle a un científico la idea de que los avistamientos angelicales eran solo prototipos fallidos de drones. Al menos esa teoría no genera religiones nuevas. Y yo voy a susurrarle a un artista que pinte un ángel, pero que se vea borroso, por seguridad. Eso es, hermanitos. Hasta la próxima. Y recuerden, si van a aparecerse frente a alguien, que sea por un buen chisme y con filtro incluido. ¿Y tú qué vas a hacer, Gabriel? ¿Y qué voy a hacer, Lucifer? Lo que siempre hago, mi trabajo. Mientras ustedes dos se dedican a filosofar y repartir culpas, yo estoy afinando la trompeta del juicio final. De nuevo, por sexta vez, porque a papá siempre se le ocurre una mejora de último minuto. Así que, sí, sigan con su plática divina. Yo tengo un apocalipsis que ensayar. Eso sí, cuando suene la nota, que no digan que no se avisó. Ja, ja, ja. Chistositos.